Córdoba ocupa un lugar imprescindible en lo que es la historia medieval europea, en concreto en el esplendor de lo que va a ser la cultura islámica en la Edad Media y la cultura judía en la Edad Media. Cuando hablamos de la historia medieval, la comunidad judía de Sevilla sería la primera en desaparecer. Edad de oro única en la historia del judaísmo. Oficialmente hablamos de 15 siglos de presencia judía en Sefarad, pero esto es oficialmente. Makom Sefarad es un lugar de encuentro para esos judíos y no judíos que nos visitan, pero que quieren descubrir ese pasado judío, español, sefardí, pero un encuentro también con la realidad judía de hoy en España, un encuentro con judíos que viven hoy en Córdoba, en Sevilla, en Granada, en Toledo. Encontrarnos para visitar nuestras ciudades, encontrarnos para estudiar, encontrarnos para celebrar Shabbat, fiestas, y así juntos construir un tipo de comunidad del siglo XXI que une a esa diáspora extendida por todo el mundo con el pueblo de Israel, con el pueblo judío que vive en España. Un lugar de encuentro entre el pasado, presente y futuro. La presencia judía en Sefarad es muy temprana en la historia. Ya tenemos información fehaciente de una presencia judía en la Hispania romana. Córdoba, como capital de la subbética, probablemente tuvo también una comunidad judía en esa época romana, pero no va a ser hasta la época del califato omeya andalusí cuando realmente esta comunidad va a lograr su momento de mayor importancia. La comunidad judía en Sefarad, una comunidad fundada poco después de la destrucción del Segundo Templo. Estamos hablando, por lo tanto, de una de las comunidades judías más antiguas fuera de la tierra de Israel y una de las más importantes en lo que es el desarrollo del judaísmo rabínico que vivimos hoy día. Las circunstancias que nos encontramos en la Córdoba califal del siglo X son unas circunstancias que van a permitir una cierta estabilidad política, desarrollo económico, y eso provoca que los habitantes de Córdoba puedan dedicarse a otras cosas que van más allá de las preocupaciones del día a día, puedan dedicarse a la música, a la poesía, a la ciencia. En el siglo X, los dos centros culturales por excelencia en el mundo, y especialmente en el mundo judío,
son Bagdad y Córdoba. Son las dos comunidades más importantes. Y aunque no tenemos constancia segura de cuántos judíos vivían en Córdoba, lo que sí sabemos es que en ciudades como Córdoba, Lucena, Sevilla, se crean esas escuelas de pensamiento, van a dar lugar a esa poesía, a conocer de personajes tales como Ibn Ezra o Ibn Agrela, Ibn Gabigol, Yehuda Halevi, o la oportunidad de venir aquí y pasear por esas calles, por las mismas calles por las que Maimónides paseó, y al mismo tiempo descubrir a estos personajes, descubrir su obra, es algo realmente poderoso. Es muy poderoso poder tener este encuentro, establecer esta conexión con la historia. La memoria en el pueblo judío tiene la capacidad de convertir al pasado en un eterno presente. El barrio judío que visitamos hoy en Córdoba es uno de estos barrios judíos que tuvo Córdoba, en concreto el último, es un barrio ya de época cristiana, es un barrio que se funda en el siglo XIII, cuando Córdoba es conquistada por el rey Fernando III de Castilla, y es en estas calles, tras estos muros, donde van a vivir nuestros judíos hasta finales del siglo XV. Para empezar con la historia judía, tenemos que terminar con la Inquisición. Tenemos que recordar que hasta el año 1834 existió el Tribunal de la Inquisición en España y por lo tanto oficialmente nunca hubo judíos. Se acaba la Inquisición en ese año, pero los estatutos de limpieza de sangre siguieron hasta el año 1864, 30 años más. Hasta los años 60 del siglo XIX no hay constancia judía en España. Esta casa perteneció a un rico mercader judeo-converso, al señor Juan de las Cabezas, que consta cómo a comienzos del siglo XVI crea una sinagoga privada, secreta, en esta casa. Finalmente él y su familia son descubiertos por el inquisidor Lucero y son ajusticiados en el año 1504 en un auto de fe donde murieron más de 100 personas en Córdoba. Esta vida judía clandestina va a ser muy importante en el siglo XVI. La memoria judía sigue estando muy fresca, muy presente, y muchos de esos conversos habían recibido una buena educación judía, luego se pueden permitir de un modo clandestino el crear sinagogas y lugares de estudio, donde de un modo muy íntimo familias, siempre de confianza, de un círculo de confianza, se puedan reunir en secreto para tener una cierta vida judía. Con el tiempo, al carecer de sinagogas, al carecer de rabinos, al carecer de educación, la vida conversa va quedando poco a poco reducida a elementos muy básicos. Luego es normal que la primera vez que tengamos información sobre los judíos sea a partir del año 1870. La primera vez que hay un registro sobre los judíos en España es en los años 80 del siglo XIX. Es la época del rey Alfonso XII. Con Alfonso XII hay un censo en el que se habla aproximadamente de 240 judíos en toda España. Época del rey. Este rey, la dinastía de Alfonso XIII, terminará por la República. Es con la República cuando hay un nuevo esplendor de la historia judía en España. La República fue muy bien acogida tanto por los judíos de España como por los judíos fuera de España, porque la República significó en España libertad religiosa. Es la primera vez que hubo libertad de culto en España desde aquella época medieval. Es también la primera vez en la que se pueden abrir sinagogas. Se hizo la primera jatuná, la primera boda que tuvimos en España en el año 1931. Y también crecería esta comunidad ya un poco después por la Primera Guerra Mundial con judíos que venían de Alemania o Polonia. Después de esa Primera Guerra Mundial vino la Guerra Civil Española. La guerra fue mala para todos, también para la comunidad judía. La comunidad judía prácticamente desaparece. Y será a partir del siglo XX, en la época del protectorado, cuando vuelvan a llegar judíos a España. Esta comunidad judía abriría sus puertas nuevamente en el año 1967 a través de Simón Hassan.
Un aspecto importante de comprender la historia, la cultura de España, es también para entender qué es España hoy. España tiene una identidad compleja, las raíces culturales de la identidad española son muy ricas, son raíces en las que encontramos a los fenicios, a los romanos, griegos, cartagineses, visigodos, árabes, andalusíes, bereberes y por supuesto judíos. Lo interesante es que de todos los pueblos presentes en la historia de España, el que mayor presencia ha tenido en la historia es el pueblo judío. Luego, por lo tanto, no podemos entender España sin entender su judaísmo. Y debido al gran esplendor y desarrollo de la comunidad judía en Sefarad, yo diría que tampoco podemos entender el judaísmo hoy sin entender Sefarad. Nosotros cuando hablamos sobre la comunidad judía moderna en España, ya estamos hablando del siglo XX. Y es principalmente a partir de los años 60 cuando se va a crear la nueva comunidad judía de España. En este momento la comunidad va a estar formada por judíos que vienen del norte de África. Sabemos que en 1948, todavía época de protectorado, creación del Estado de Israel, empieza a haber muchos movimientos y problemas de la comunidad judía en diferentes lugares y hay judíos que van a recolocarse. La situación en aquel momento, estamos hablando de comunidades importantes, Ceuta y Melilla, siempre en proporción al número de habitantes, luego Madrid y Barcelona, y la comunidad primera que se crea en aquel momento, que será la Tefilá de Sevilla, que en el año 1967. Generalmente cuando hablamos de la comunidad hoy día, los lugares más importantes siguen siendo los mismos. Madrid, que puede tener como 15.000 judíos, también seguida de Barcelona y toda la Costa del Sol, y luego pequeñas comunidades en diferentes lugares. Makon Sefarad, lo que queremos hacer es crear ese espacio, ese Makon, donde encontrarnos con el pasado de toda esta historia de Sefarad, el pasado, traer esa memoria, hacerla viva hoy día en el presente, es decir, entender nuestra tradición, entender nuestra historia, para así comprender nuestra realidad judía hoy y a partir de ahí construir el futuro de nuestras comunidades. Un lugar de encuentro del tiempo y un lugar de encuentro entre personas, entre aquellos que vivimos aquí y aquellos que nos visitan, para juntos, profundizando en esta herencia y en esta realidad, construir un futuro en el que España pueda volver a tener una vida judía dinámica, que vuelva a ser una inspiración para toda la diáspora, para todo el pueblo judío. Yo nací aquí en Córdoba y desde siempre tuve la pasión por enseñar mi tierra, por enseñar Córdoba, por enseñar Andalucía, por enseñar Sefarad. Todo esto junto, esta experiencia de mi pasado, mi infancia en Córdoba, mi experiencia con el turismo judío y mi experiencia como rabino, pues es lo que me ha impulsado a crear un proyecto que ofrezca una experiencia del judaísmo vivo hoy en España. Como rabino, lógicamente, tengo una pasión por lo que es la vida comunitaria. Y la realidad es que muchos de nuestros judíos visitan una sinagoga una vez al año, por Yom Kippur. Y algunos una segunda vez al año, que es cuando hacen turismo judío. Pues el secreto de Makon Sefarad es que esa visita a esa sinagoga durante esas vacaciones impregne
judaísmo deje una marca y ofrezca una experiencia de comunidad judía durante esas vacaciones. Es importantísimo que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, las futuras generaciones de españoles reconozcan esas raíces judías de su país, esa diversidad, esa complejidad de la identidad española, para afrontar un futuro en el que estamos destinados, en este mundo globalizado, a vivir en sociedades de diversidad. Pues ya una apertura de espíritu. Además, en el mundo en el que vivimos, con todos los conflictos que hay, a mí me gusta venir aquí con ellos para que vean justamente que pues, las religiones pueden convivir juntas sin problemas como había antes, y un enriquecimiento personal. Bueno, llevamos dos grupos, un grupo de pequeños y de menos de que tienen 12, 13 años, y un grupo mayor de 17, 18 años. Entonces, los pequeños, pues bueno, lo ven como pues un país extranjero, los tópicos españoles, mientras que los otros ya reflexionan más. Esta mañana que estábamos en la Torre de la Calahorra, que escucharon los discursos de Averroes, de Maimónides, estuvimos hablando y eso sí, van reflexionando y entonces les llama más la atención. Yo creo que es fundamental que aprendemos de nuestra historia. Ahora, sí, yo por naturaleza soy optimista, prefiero serlo y decir que pues eso, la historia pues nos sirve de historia y tenemos que avanzar en la vida y utilizar pues eso, todas las cosas negativas que hubo y yo es lo que digo a los alumnos, y aprendemos de los errores. Siempre les digo, oye, tú te equivocas, pues eso, tienes que analizar por qué te has equivocado y para no repetirlo. Entonces yo creo que la historia también es eso, en parte de eso. Pues ya, y hay que creer en el futuro, creo yo. Son los jóvenes, es el futuro, es el porvenir de nuestro porvenir. Yo ya les dejo la llave después. Es un aspecto que queremos desarrollar en el futuro con la creación de un seminario de verano en el que estudiantes internacionales se reúnan aquí en España y poder trabajar juntos textos de la tradición hispano-musulmana, hispano-judía, convivir juntos. Cada vez recibimos más grupos de colegios, de comunidades, de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Israel. Es muy interesante también este nuevo fenómeno en Israel, de las escuelas públicas en Israel, llevar a sus estudiantes no solamente a visitar los campos de concentración en Polonia, pero traer también a sus estudiantes a España, donde estudiar sobre una edad de oro única en la historia del judaísmo, para así también transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo. Aspectos también de la espiritualidad, no podemos olvidar que Sefarad juega, por ejemplo, un papel muy importante en el desarrollo de la Cábala, del misticismo judío. Muy interesante también, misticismo judío, misticismo musulmán y misticismo cristiano. España es la cuna de grandes místicos de las tres grandes religiones. Aspectos más populares, como pueda ser el estudio de la cocina judeo-española. Aspectos como la lengua, el judeo-español, el sefardí, el ladino, una lengua que tiene su cuna en Sefarad y que se enriquece con la diáspora sefardí. Soy optimista en cuanto al futuro de la comunidad judía en España. Hay un refrán que dice: lo que es verde reverdece.
La riqueza de España es como la riqueza de un cuadro, de una pintura. Una pintura necesita de luces y sombras. Una buena fotografía necesita de luces y sombras. Y esa es la historia de España. Luces y sombras.